El Triángulo de las Bermudas, una región enigmática que se oculta en las cartografías convencionales, se extiende entre las sombras del Atlántico Norte, abrazando los límites aproximados trazados entre Miami, Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Su forma triangular oculta secretos que desafían la lógica y siembran el temor en los corazones de aquellos que se aventuran en sus aguas. Con una extensión que oscila entre el 1.300.000 y los 3.900.000 kilómetros cuadrados. Este triángulo de misterio parece destinado a ocultar sus secretos en su vastedad aparentemente interminable. Por motivos que escapan a la comprensión humana, este rincón del mundo ha sido testigo de desapariciones inexplicables desde el siglo XIX. Más de 50 buques y 20 aeronaves se han esfumado sin dejar rastro aparente, sumergiéndose en las profundidades del océano como fantasmas del pasado. Barcos abandonados flotan a la deriva, testigos silenciosos de un misterio que se niega a ser revelado. La desolación se manifiesta en los restos de embarcaciones completamente desiertas, como testimonios mudos de tragedias desconocidas. Algunos de estos buques desaparecieron sin enviar un solo grito de socorro, como si las olas del triángulo conspiraran para silenciar sus últimos suspiros. En los cielos, aviones y misiones de rescate han sido absorbidos por el vacío, dejando solo el eco de sus motores perdidos en la vastedad del horizonte. Es en este contexto aterrador que nos sumergimos en el oscuro abismo del 5 de diciembre de 1945, exactamente a las 6:20 de la tarde, donde un escuadrón desapareció frente a las costas de Florida. Tarde que quedaría marcada en la historia como el momento en que la leyenda del Triángulo de las Bermudas se tejía con el hilo invisible de lo desconocido. ¿Qué fuerzas indescifrables acechan en las profundidades de este triángulo maldito, reclamando vidas y ocultando secretos insondables? La respuesta se pierde en el susurro del viento y las sombras que danzan en las olas inquietantes del Atlántico Norte. La tarde se oscurecía rápidamente en el Atlántico Norte, y el Triángulo de las Bermudas, en su eterna quietud misteriosa, comenzaba a revelar su lado más siniestro. El vuelo 19, conformado por 5 bombarderos tipo TBM Avenger, se perdía en el crepúsculo y la incertidumbre envolvía cada palabra que salía de los transmisores. La leyenda del Triángulo de las Bermudas estaba a punto de ganar un nuevo capítulo macabro. A medida que los bombarderos se adentraban en la vastedad del triángulo, la ansiedad crecía en el corazón de cada piloto. Las brújulas rotas y la falta de referencias visuales convertían el vuelo en una danza peligrosa con lo desconocido. La inseguridad del teniente Taylor, líder del escuadrón, se propagaba como una sombra en la oscuridad. Las transmisiones, ahora intermitentes, resonaban con la desesperación de hombres atrapados en un juego mortal. «No sé dónde estamos», murmuraba una voz en la frecuencia, mientras el viento soplaba con fuerza y la espesa niebla oscurecía el ambiente, como si la misma naturaleza estuviera conspirando en contra de ellos. En tierra, las bases intentaban guiar al escuadrón perdido. «Identifícate para que alguien pueda ayudarte», clamaba una voz desde la base, pero las respuestas eran vagas y desesperadas. El teniente Taylor, líder preocupado y dubitativo en un momento de crisis, se aferraba a la idea de encontrar Fort Lauderdale, aunque la tierra bajo él no era más que un rompecabezas confuso. Las órdenes erráticas y las decisiones desconcertantes creaban un ambiente de horror en el cielo. «Mis brújulas están rotas», resonaba la voz de Taylor, como un eco sombrío. La tragedia se cernía sobre ellos, oculta en la negrura de la tormenta que se intensificaba. En medio del caos, un piloto, principiante, sugería la dirección correcta. «Al oeste, maldita sea». Pero la advertencia se perdía en el viento. Las bases en tierra triangulaban su posición, pero la información nunca llegaba al escuadrón. ¿Estaban condenados a deambular en la oscuridad del triángulo para siempre? La noche caía, la última conversación se desvanecía a las 6:20 y la incertidumbre era como una niebla espesa en el océano. 3 aviones despegaron en su búsqueda, pero se sumieron en el silencio. Un hidroavión, la última esperanza, desapareció sin dejar rastro a las 7:30. En los días que siguieron, las investigaciones solo arrojaron sombras sobre el destino del vuelo 19. La versión oficial apuntaba a la confusión de Taylor y a una fuga de combustible, pero las respuestas eran insatisfactorias, como las olas que ocultaban la verdad en las profundidades del triángulo. Años después, restos de aviones se encontraron,
pero no eran del vuelo ni el enigma del Triángulo de las Bermudas seguía tomando más fuerza, fusionando la realidad con la fantasía. El escritor Charles Berlitz, en su relato, sembró luces extrañas y visiones sobrenaturales en la tragedia, tejiendo una narrativa y creando un mito que alimentaba aún más el suspenso, donde la verdad y la ficción se entrelazan en un abismo de incertidumbre. En el Triángulo de las Bermudas, donde el misterio flota en el aire como una niebla eterna, el vuelo 19 se perdía en la oscuridad, dejando tras de sí un eco de susurros y la pregunta sin respuesta: ¿qué secretos guarda el triángulo en sus profundidades insondables? Son más las respuestas de lo sobrenatural que ahondan el misterio de lo que ocurre en este famoso triángulo. Espero te haya gustado esta historia.